interesa. Entonces, a partir de este momento está grabando, no van a quedar pues grabados sus caras ni nada de lo demás, sino simplemente pues es el desarrollo de la clase y pues lo que yo haga. Bien, entonces vamos aquí a compartir. Y esta es la primera pregunta. Me toca aquí a agrandar esta cosa. La primera pregunta, estas preguntas, algunas son tomadas de las pruebas Saber, la gran mayoría, pues la idea es que nos estamos preparando para esa prueba, entonces pues trabajar las preguntas que ellos han sacado es muy bueno porque nos acostumbra a mirar la clase de preguntas como ellos lo trabajan. Bien, entonces lo vamos a trabajar de forma conjunta, así como estamos haciendo, yo les voy a colaborar con la lectura y ustedes empiezan y contestan de ahí lo que ustedes consideren. Les recomiendo tener a la mano lápiz y papel porque en algunos ejercicios es fundamental la parte de las operaciones, es decir, es fundamental que usted haga dibujos, que haga diagramas, que haga operaciones, que haga gráficas. ¿Por qué? Porque quien logre hacer el dibujo completo de una situación quiere decir que la entendió. Bueno, acá en este no se necesita tanto dibujo, pero sí es un ejercicio que es de lectura. Dice, a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia. Entonces, es una pregunta que tiene que ver con el pensamiento aleatorio, es decir, de estadística. Transporte intermunicipal de pasajeros y nos colocan aquí un diagrama, ¿cómo se llama esa? Una gráfica de pastel, ¿cierto? Una gráfica de pastel y en la parte derecha nos dan unas convenciones. Entonces, todo esto es lo que estamos aprendiendo nosotros. Unas convenciones donde tiene una gráfica, en la primera es unos cuadritos negros con blancos que dice, que indica la gente que se transporta en buseta. Y nosotros buscamos automáticamente esa misma gráfica en nuestro pastel. Entonces está aquí en el primer lugar, ¿cierto? Y esa buseta, ¿qué porcentaje le corresponde entonces a la buseta? Ustedes me van ayudando. ¿Qué porcentaje tiene la buseta? 18%. 18%. El 18%, correcto, muy bien. Eso es lo que es analizar e interpretar la gráfica. Y creo que y llevan el mismo orden. Luego nos dicen que el automóvil, que son estas lineecitas onduladas, entonces el automóvil tiene un porcentaje también del 18% de participación, entonces esto es estadística. La camioneta, los que se transportan en camioneta, que es aquel pedacito del pastel totalmente blanco, que tiene un porcentaje del 9%. Las rayitas horizontales blancas y negras, que es campero, entonces ese campero tiene un porcentaje del 7%. Luego sigue bus escalera, que utilizan por allá en los pueblos. Bus escalera que tiene un porcentaje de 1%, entonces vamos mirando el orden. El bus normal, ¿cierto? Solo bus, que es ese pedacito gris, tiene un porcentaje de participación del 24%. Y finalmente el microbús, que serían esos buses pues pequeños, las busetas, tiene 23%. Listo. Eso yo lo leí ahorita simplemente para explicarles a ustedes que es una información que les dan. A veces no es necesario leerle por leer, sino simplemente yo entender qué significa eso, que es una gráfica de pastel y lo que está al lado son las convenciones de lo que significa cada uno de esos porcentajes. Bien, ahora dice, según la información anterior, es decir, basado en esas gráficas, es correcto afirmar que, me están preguntando qué es correcto, es decir, ¿qué quiere decir? Que de esas 4 afirmaciones que hay abajo, hay una verdadera y hay 3 falsas. ¿Cierto que sí? Listo, jóvenes. Entonces, cada uno, por favor, lea esas convenciones que están ahí, perdón, lea esas afirmaciones que están en la parte de abajo y por medio del chat, eso sí lo vamos a hacer aquí por medio del chat de Zoom.
escriben por favor la respuesta. Pero entonces, para no guiarnos con la respuesta de los demás y no dañar el ejercicio, entonces cuando le van a enviar el mensaje, envíenme el mensaje solamente a mí, ¿cierto? Es decir, ahí donde dice enviar a todos, usted le puede cambiar a enviar a Pedro Lizarazo. Pedro Lizarazo, pero yo aparezco 2 veces, el anfitrión, que hay una que es Pedro Lizarazo con el que transmito, que es el celular, para yo mirar su mensaje y poder verificar si a usted le dio o no le dio. Listo, entonces cada uno lea, por favor, y eso no, este ejercicio no tiene tanta demora. A ver si les llega, no les llega. ¿Lo están haciendo? Sí. Sí, señor, lo que pasa es que tiene el chat deshabilitado. Tengo deshabilitado el chat, pero porque si Mm, aquí me llegaron unos que dice buenos días, buenos días. Pero, profe, esos mensajes eran antes de que usted desactivara el chat. Yo desactivé el chat, ¿y cómo lo desactivé? No sé, pero ya sí, aparece desactivado. El participante puede hablar con nadie. Ah, yo no sé. Voy a colocarle entonces. ¿Cómo quieren enviar el mensaje? ¿Que todo el mundo lo vea o que yo solo lo vea yo? pues a mí me Que parece solo más lo vea práctico usted. que lo vea Bueno, solo usted, porque los bueno, otros se copian, ¿no? se copian. Sí, no, no es que se copien, dañan el ejercicio, porque entonces usted ya no va a hacer su respuesta, sino que va a, ay, mire, como a todos contestaron la A, yo también contesto la A, y qué tal la respuesta sea la C. Listo, yo creo que ya le configuré para que puedan enviar entonces al anfitrión. Entonces, bueno, aquí ya llegaron algunas respuestas de Juan Eduardo, de Laura, Bueno, hasta el momento veo que 3 estudiantes, bueno, hay 2 respuestas diferentes. Hay unos que están diciendo una y hay otras personas que están diciendo otra. Ay, Dios mío, que me pase. Bueno, cometí un error que le di clic aquí y apareció la respuesta ahí. Bueno, correcto. La respuesta correcta es la C. La C, la C. Ok, muy bien por los que contestaron la C. Listo, que fue la mayoría. Aquí por acá hay alguien que se me fue por la D. Quiere decir que no me leyó bien y no interpretó correctamente. Bueno, vamos a mirar entonces por qué la C y por qué no las otras. Muy bien para todos que contestaron la C. Esa es la pregunta. Mire, y esta es la pregunta del ICFES. Pero uno al momento de hacer la prueba a veces le queda mal. Mire que los errores de nosotros no están en matemáticas, sino a veces es en la lectura, en los nervios, en el afán de salir rápido, en todo eso, ¿ok? Entonces, de ahí el problema. Bueno, dice, la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Esa es falsa. Ya sabemos que es falsa. Gracias. Ya sabemos que es falsa porque si me dicen la mayor parte, ¿qué es la mayor parte hablando de porcentajes? Pues es Más del 50%. 50%. Más del 50%, correcto. Solamente es con la palabra más del 50%. Si fuera el 50% exacto, no es la mayor parte, es la mitad. ¿Ok? Entonces, la mayor parte. Entonces, si nosotros sumamos los automóviles, ¿cierto? Los automóviles, que es el 18%, si sumamos las camionetas, la camioneta que es el 9%, y los camperos que es el 7%, eso da 18 más 9 daría 27 y 7, 34. Entonces 34 no es más de la mitad, entonces falso. La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Mire, son los mismos 3 de arriba. Ya hicimos la suma de esos 34. Eso no es la mitad, es menos de la mitad. Entonces, falsa. La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Entonces, si nosotros sumamos buses, microbuses y busetas, que está al comienzo, tendríamos que sumar 18 más 24 más 23. Ahí nos damos cuenta rápidamente que eso supera el 50%. Mire, 24 más 23 serían 47.
y 18, 57, 65%. Entonces, esa es la única que es verdadera. Y luego dice, la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Son los mismos de antes, ya vimos que eso da más de la mitad, entonces esa es falsa. Esta pregunta, además de comprender una gráfica, comprender un texto, también está evaluando una parte llamada cuantificadores, saber qué es la mitad, qué es más de, qué es menos de. Entonces son muchos conceptos en una sola pregunta que el ICFES me está evaluando. Ok, muy bien, felicitaciones a todos porque la contestaron bien. Vamos a la siguiente pregunta. Listo, esa. Dice, una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. Ahora me preguntan, ¿es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico, pero no el mundial? Este tipo de preguntas son muy dadas a usarse en las pruebas, en la prueba saber. Esta es una de ellas tomada de allá mismo. Se llaman preguntas de tipo dicótomo. ¿Qué es una pregunta de tipo dicótoma? Una pregunta de tipo dicótoma es una pregunta que siempre es que usted conteste sí o que conteste no, o que conteste que eso es correcto o que es incorrecto y dé una justificación. Si nosotros nos damos cuenta, en todas dice sí porque, no porque y no porque. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es saber si eso es sí o si es no y dar la justificación correcta, ¿cierto? Listo, entonces lean las opciones que tienen abajo y de cada uno su posible respuesta. Yo les miro acá en el chat a ver a quién escribe bien. Listo, entonces estamos en la pregunta número 2, que es la del atleta. Vamos a ver quiénes ya contestaron. Ah, bueno, Carol, José, me están diciendo una letra, hay letras diferentes, respuestas diferentes. Bueno, se me están inclinando por 2 letras. Ya les digo cuáles son esas 2. Se me están inclinando por 2 en especial. Una es sí y otra es no. Entonces, vamos ahorita a mirar a ver quiénes tienen razón. Veo respuestas 2 en especial. Vamos a mirar a ver cuáles o quiénes tienen razón en ese sentido. Bueno, como ya tenemos la pregunta ya, bueno, entonces voy a explicarles esa pregunta. Aquí en el tablerito voy a organizar esto para que se vea mejor. Espera. Ahí creo que se ve bien. Ahí. Bueno, entonces, vamos a leer esa pregunta y a mirar qué dice. Nuevamente, vamos a tratar de sacar la información acá. Un atleta tiene un récord mundial de 10,49 segundos. Entonces, mire, el récord mundial, voy a colocarle acá, el récord mundial 10,49
segundos. Y un récord olímpico, ese mismo atleta, mira, un atleta tiene un récord mundial de 10,49 y un récord olímpico de 10,50 segundos. El récord olímpico, 10,50 segundos. Ahora hay una pregunta, ¿es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tiempo de prueba que rompa el récord mundial? Que rompa el récord olímpico, pero no el mundial. Listo. ¿Qué significa que rompa el récord olímpico, pero no el mundial? Primero, ¿qué es romper un récord? ¿Gastar menos o gastar más? Pregunta. Gastar más. No, porque es una competencia. Si yo quiero, si es una competencia de atletismo, se supone que es gastar menos tiempo, ¿cierto? Hay cosas que es gastar más o tener más. Por ejemplo, el récord de salto alto no es el que salte más, sino el que salte menos, sino el que salte más. Entonces se le coloca como lógica. ¿Qué es gastar menos? Gastar menos es gastar menos de 10,50. Ahí rompe el récord olímpico. ¿Y qué es gastar más? Gastar más de 10,49. Entonces, esta pregunta, además de comprender el texto matemático que está allá e interpretar esas cuestiones, me está evaluando una propiedad de los números reales que se llama propiedad de densidad. La propiedad de densidad de los números reales indica que entre dos números reales diferentes existen infinitos números reales. Entonces, si yo tengo el número 10,49 aquí, ¿sí? Y tengo el 10,50 ya ordenados en una recta real, ¿sí? Aquí está el 10,49 y aquí está el 10,50. Entre esos dos números existen infinitos números. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar acá el 10,491. Es decir, si yo le pongo un decimal adicional, este número es mayor que 10,49 y menor de 10,50. ¿Cuántos números puedo meter yo? Puedo meter infinitos números. 10,497. 10,495, es decir, si yo le coloco numeritos después del 9, ese número va a ser mayor de 10,49, pero menor que 10,50. Entonces, la respuesta es sí, ¿cierto? La respuesta es que sí se puede. Mire, una persona que gaste 10,497 está rompiendo el récord olímpico porque gasta menos de eso, pero no el mundial porque está gastando más de eso, ¿cierto? Es decir, que las dos respuestas es sí. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que dar la justificación correcta. Entonces dice la primera, sí, porque puede registrar, por ejemplo, 10,497 segundos, que está entre los dos tipos de récord. Mira, inclusive lo coloqué como ejemplo. Es decir, que esa es la justificación correcta. Porque vamos a mirar el otro sí. Sí, porque puede registrar un tiempo de 10,4 y marcaría un nuevo récord. ¿Qué pasa si marca un tiempo de 10,4? ¿Dónde quedaría ubicado en la recta numérica? Por aquí. Aquí queda 10,4 o 10,40, que es lo mismo. ¿Qué pasa si el chico o el atleta registra 10,40? ¿Que rompe el récord olímpico? Sí, pero también está rompiendo el récord mundial porque está gastando menos de esto. Y me decían que rompa el olímpico, pero no el mundial. Entonces, la B, donde dice sí, porque aunque lo que dice después es cierto, o sea, es cierto, pero no es la explicación de lo anterior. Esas se llaman análisis de relación y son preguntas a veces muy complejas. Por ejemplo, usted va a contestar sí, sí, ¿por qué? Porque hoy es sábado. Entonces, lo que usted contestó es sí, verdadero es que sí, porque hoy es sábado también eso es verdadero, pero no es la justificación de eso, ¿cierto? Entonces, el por qué tiene que ser justificación de lo anterior, tiene que explicar lo anterior. Entonces, la respuesta correcta era la opción ¿qué? A. La opción A, vamos a verla nuevamente allá, que era la opción.
La opción A, la opción A. Sí, porque el registrar, listo. Entonces, muy bien, los que contestaron la A, yo les dije que habían dos, en el chat, habían dos, ¿qué? Tendencias. Hay algunos que estaban diciendo la A y otros que se estaban yendo por la D. Mira aquí, mire quién contestó la A. Méndez Pelayo contestó la A. José Joao también. Joao contestó la A. Juan Eduardo también contestó la A. Andrés Ávila A. Muy bien, Andrés. Natalia A. Perdón, Natalia contestó la C. Ángela 2A. Bueno, muy bien. ¿Listo? Vamos a compartir nuevamente. Es que se me descuadra esta vaina acá. Listo, entonces en esa era la A. Siguiente pregunta, también es una pregunta de estadística. La estadística es súper importante. De la prueba Saber ICFES de grado 11, digamos, un gran porcentaje de preguntas son de estadística. Y son cosas de analizar así que a veces no necesito no hacer tantas operaciones, sino simplemente leer e interpretar. Bueno, dice, en una institución educativa hay 2 cursos en grado 11 o grado 11. El número de hombres y mujeres de cada curso se relacionan en la tabla, en esa tabla. Ahora vamos a analizar la tabla. ¿Qué dice la tabla? Tengo arriba curso 11A, 11B, o en algunos salones, colegios es 11.1, 11.2, aquí 11A, 11B. Número de mujeres se lee de forma horizontal. En 11A hay 22, en 11B hay 23 y tengo un total 45. Número de hombres, horizontalmente diríamos 18 en 11A, 12 en 11B, para un total de 30 si sumamos 18 más 12. Y ahora aquí en los totales, mire que hay 2 totales. Un total que me suma verticalmente, y aquí me diría que en 11A, gracias, que en 11A tengo 22 más 18, 40. En 11B tengo 35 y este gran total de acá, este 75 da de sumar tanto vertical como horizontal. Mire que 45 más 30 me da 75 y 40 más 35 también da 75, que es, ¿qué sería 75? ¿El número total de qué? De estudiantes. Y ahora me están hablando de probabilidad. Recuerda que nosotros hicimos, creo que un ejercicio de probabilidad, no sé, es que dicto varios cursos, estoy como confundido. La probabilidad de escoger un estudiante de grado 11 de esta institución que sea mujer es 3/5. No me están pidiendo que la halle, ya me están diciendo que esa es la probabilidad, ¿cierto? Me están diciendo la probabilidad es de 3/5. 3/5. Este valor corresponde a la razón. ¿Qué es una razón? Una división. A la razón entre el número total de mujeres y, miramos abajo, el número total de estudiantes de grado 11, el número total de hombres de grado 11, el número total de mujeres de 11B y el número total de cursos de 11A. Listo, esas son las opciones, entonces cada uno mire a ver cuál contestaría usted. Suponga que usted está en la prueba y que no tiene más chance y que tiene que contestar una de esas. Bueno, ya tenemos la respuesta de Joao, de Neifi. Bueno, aquí todos están contestando la misma letra, es decir que o a todos les queda bien o a todos les queda mal. Bueno, muy bien, muy bien. También, Natalia. Ya Juan Eduardo, bueno, ya la mayoría está contestando y todos contestaron la misma. Estos chicos ya están, es que vuelan. Bueno, listo, vamos a mirar entonces cuál sería la respuesta correcta. Ya les voy a dar la explicación para todos, mientras voy a cuadrar acá esto que se vea mejor. Es que... Bueno, listo. Entonces vamos a mirarla.
a mirar el análisis. La respuesta que ustedes dijeron ahí, que les miré, ustedes la mayoría, o todos los que contestaron la A. Esa es correcta. Bien, la respuesta correcta es la A. Bien, ahora vamos a mirar por qué la A, y esto, por favor, ustedes deben anotarlo por allá. Siempre la probabilidad, esta es la fórmula, para hablar de probabilidad hay muchas fórmulas, hay unas súper complejas, y hay una basiquita, que es esta, la probabilidad de que ocurra un evento se hace con esta fórmula que es la más sencilla de todas, es el número de casos favorables, esta es la que nosotros tenemos que saber. Hay unas más complicadas, pero eso ya no salen en el ICFES. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. Me explico acá con un ejemplo muy sencillo. Si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga? Cara. Recuerde que una moneda tiene cara y sello. Entonces, lo primero que disponemos o escribimos es el número de casos posibles. Entonces, como hay dos opciones, tiene cara y sello, tiene entonces dos casos posibles. Ahora, de esos, ¿cuántos son favorables? O sea, ¿cuántas caras hay? Una. Entonces, la probabilidad de que salga cara es de 1/2, ¿cierto? Otro ejemplo. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que en ese dado salga el número 5? Entonces, ¿cuántas caras tiene un dado? O sea, número de casos posibles, 6. ¿Y número de casos favorables cuántos serían? ¿Cuántos 5 existen? Uno. Solo Uno. uno. Es decir, que la probabilidad de que salga 5 es 1/6. Y ahora sí vamos con nuestro ejercicio. Como me están preguntando, si se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Mira, uno lo escribe así, probabilidad de que sea mujer. O sea, este es el evento que me interesa. Entonces, número de casos, perdón, ¿cómo se hace? Pues el número de casos posibles, que es el total de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes habían? 75, ¿cierto? Y el número de casos favorables, ¿qué debería colocar entonces? ¿El número de qué? De Mujeres. mujeres. ¿Que serían cuántas? 45. Si nosotros simplificamos esa expresión, 45 le podemos sacar, por ejemplo, podemos sacar quinta. Quinta de 45, 9. Quinta de 7, 1, sobran 2. Y quinta de 25, 5. Y nuevamente, al 9 y al 15 le puedo sacar tercera. Mire, tercera de 9, 3 y tercera de 15, 5. Y de ahí es donde sale el famoso 3/5, ¿cierto? Bien, pero ahí ya no me lo estaban dando, no era hallarla, sino me están pidiendo cómo se hizo. Entonces dice, este valor corresponde a la razón. ¿Qué es una razón? Un cociente. Mire, esto es una razón. ¿Entre quién? Entre el número total de mujeres, que eran 45, y el número total de estudiantes de grado 11, que son 75. Entonces, ese 3/5 es ya simplificado. ¿Qué nos puede traicionar ahí? Que como yo veo un 5, pero digo, no, pero es que el número total de estudiantes es 75, pero y aquí hay 5, no, resulta que eso ya se simplificó. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna preguntita o duda de este ejercicio o algo particular acá de esta formulita para explicarles más? ¿O seguimos con la otra pregunta? Yo creo que ya, ¿cierto? La mayoría contestó A, o creo que todos contestaron A. Vamos a mirar aquí en el chat privado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? B. Bueno, no mentiras. Iban en la A. Hay algunos que contestaron la C, otros contestaron la B. Como se pueden dar cuenta, hay algunos que les quedó mal. Aquellas personas que les quedó mal, déjenme decirles, les quedaron mal, ¿por qué? De pronto no sabían la fórmula de probabilidad que está ahí en el tablero, entonces apréndansela de una vez. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. Es muy fácil de acordarse. Sí, es fácil así, verla así.
Probabilidad de que ocurra un evento, número de casos favorables sobre número de casos posibles. ¿Qué son los casos posibles? Todos. ¿Y qué son los casos favorables? Aquello que me están pidiendo que haya la probabilidad. En el caso de eso sería la probabilidad de ser mujer. ¿Listo? Muy bien. Los demás, y por todos. Sí, a los que le quedaron mal. Listo. Entonces, esa sería la pregunta. La respuesta sería la A. Este archivo que tengo acá, este PowerPoint, una vez finalice la clase, se los envío allá para que ustedes repasen pues, las preguntas y las tengan allá y las analicen luego. Vienen así, de tal manera que usted le da clic y le aparece la respuesta. Lo ideal es que lo abran en el computador, porque en el celular sí abren, pero entonces este puntico donde aparece la respuesta correcta sale por allá perdido, desde se daña. Bien. Esta pregunta también es tomada de las pruebas saber. Y es una pregunta que tiene que ver con trigonometría y dice así. Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera de 12 metros, una escalera a 12 metros del suelo. Sí, miramos que aquí la parte izquierda quiere decir que la altura de esa escalera en la parte de arriba hasta el suelo es de 12 metros. Las figuras, ver figura 1. Las figuras además muestran la situación y algunas medidas involucradas. Ahora, desde la pared, desde la base de la pared hasta donde está apoyada la escalera, hay 5 metros. Entonces, en la figura 1 nos colocan como una foto del frente. Y en la figura 2 nos colocan la misma situación, pero ya tomada como de lado, donde me muestran las medidas. Mira, 12 hasta el piso, 5 desde la base de la pared hasta la base de la escalera, y me dicen que esa escalera mide 13. Listo, eso es la información que me están. Ahora sí la pregunta. ¿Cuál es el coseno del ángulo teta que forman el suelo y la escalera? Listo, entonces ahí es una pregunta de trigonometría básica. Ah, mire, José David ya llegó. Hay una niña que es que no me dieron el nombre. De San Mateo, ¿quién más está? José David, ¿quién más? Karin Delgado. ¿Ángela? Karin. No le entiendo. Karin Delgado. ¿Usted es la estudiante Profe Carlos. del profe Carlos? Ah, listo, bienvenida. Señor. Es que él me dio el número suyo, pero no me dio el nombre. ¿Listo? Bueno, Bueno. ¿cómo se siente en la clase? ¿Bien? Bien, sí, señor, sino que pues está como un poquito lento el internet y hay momentos en que me salgo, pero pues ya voy a arreglar eso. Ah, sí, de todas maneras la clase queda grabada. Yo luego les envío el link para que usted pues la mire ya montada en YouTube, no le va a tener problemas. Sí, ahí sí, el problema es del internet. Entonces, ahí le recomiendo es que trate de que en su casa esté conectada exclusivamente usted. Si está con la red Wi-Fi, es decir, si sus familiares o alguien, desconéctense mientras la clase, porque eso le quita velocidad. Bueno, listo, contesten ahí según lo que ustedes consideren. Listo, esta creo que ya la respuesta acá. Sí. Listo. Esta es una pregunta muy básica porque es algo de trigonometría. Bien, mientras ustedes acaban allá de contestar, cada uno de ver la pregunta, voy a realizar el dibujo aquí en el tablero. Listo, bien. Esta pregunta, como ustedes, la mayoría, bueno, aquí hay estudiantes de grado 10º, de grado 11. Creo que hay alguno de 9º, por ahí que me pidió el favor, pero no sé si estará conectado. Bien, entonces, acá me están preguntando es algo de trigonometría.
El dibujo que finalmente nos interesa es el de la parte derecha donde tenemos esto. Pero mire que esta pregunta fue tomada textualmente así del ICFES y ellos fueron muy generosos. ¿Por qué? Porque me colocaron acá el valor de la hipotenusa, ¿no? Entonces recuerde que es un triángulo rectángulo, entonces vamos a repasar todo eso. Los dos catetos son los que forman el ángulo de 90 y a esta se le llama hipotenusa. Y pues ellos fueron muy generosos porque me colocaron el valor de la hipotenusa. Porque la otra hubiera sido que no me hubieran dado el valor de la hipotenusa. Si no me dan el valor de la hipotenusa, vamos a hallarla y de paso repasamos el teorema de Pitágoras. Entonces recuerda que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cierto? Entonces diríamos que h a la 2 es igual 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Más 12 al cuadrado. Hay unos cuadrados que uno se sabe ya porque son muy frecuentes. Ese 12 al cuadrado debería uno sabérselo. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? 44. 144. 144. Mire que todo eso que uno sepa, que vaya aprendiendo, es valioso porque es tiempo importante que yo me voy a ahorrar en la prueba, ¿cierto? ¿Y cuánto es 144 más 25? Entonces, mire, 144 más 20 me daría 164. Y le sumo el 5, pues 169. Entonces, es una forma de sumar rápido. H cuadrado es igual a 169. Y ahora h, solamente h, vendría a ser la raíz cuadrada de 169. Y si yo sé de una vez que esa es 13, pues voy y coloco 13. ¿Qué pasa si yo no sé cuánto es la raíz cuadrada de 169? Pues tendría que descomponer o hallarla de alguna forma, porque aquí la idea es que eso es lo que nos evalúa este pensamiento numérico, se llama toda la habilidad que yo tenga con las operaciones en los números, ¿cierto? Pero si me da la raíz cuadrada de 169, pues yo la hallo, ¿cierto? Entonces coloco el 169 y lo descompongo en factores primos. Entonces 169 lo único que le puedo sacar no le puedo sacar ni mitad, ni tercera, ni quinta, es decir, lo único que se le puede sacar es treceava. Y si yo divido 169 en 13, me da 13. Y a ese 13 le saco treceava, me da 1, entonces quiere decir que 169 es igual a 13 al cuadrado, entonces por eso la raíz cuadrada es 13. ¿Listo? Pero acá el ejercicio lo daba, sino simplemente yo lo quería hacer, era como un repaso de teorema de Pitágoras. Ahora, me están evaluando coseno. Coseno, entonces vamos a aprender acá esta mnemotecnia, se llama, voy a hacerla acá. Esta mnemotecnia, ¿por qué? Para que de pronto nuestra memoria no nos traicione. Yo creo que la había enseñado en una clase. ¿Cómo escribimos? Escribimos, mire, co, ca, co, ca, ip, ¿cierto? Para un profesor, ay, no, es que si yo tomo mucha Coca-Cola me da hipo. Sí, mire, coca, ip. Hacemos fracciones, tran. Y empezamos a escribir lo mismo, pero de para acá. Nuevamente, mire, ca, ip. Y en su orden las empezamos a llamar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, ¿qué es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces tenemos todas ahí escritas de una vez. Lo llaman ejercicios de mnemotecnia. Listo, ¿qué me estaban pidiendo? Coseno. Ah, ¿coseno de quién? De este ángulo teta. ¿Y qué es coseno? Cateto adyacente. Siempre hay dos catetos. El opuesto, que como su nombre lo indica, está al frente, al lado del frente, opuesto, y adyacente es el del ladito, es decir, sería 5. Sobre la hipotenusa, que es 13. Y ya, no es más, ese ejercicio era muy sencillo, es ejercicio de la prueba saber, por eso le digo, la prueba saber no es
para, digamos, usted puede sacar un puntaje correcto o un puntaje demasiado alto sin necesidad de ser genio en matemática, no, simplemente pues con una buena lectura y teniendo pues un buen razonamiento y ciertos conceptos es posible que nos quede bien. Entonces ahí la respuesta era 5/13. Vamos a mirar las respuestas acá internas que me dieron. Nadie las ve, solamente las veo yo. En este sería, creo que la cuarta pregunta. La C, la C, la C, la C. Bueno, la mayoría contestó C. Por acá hay alguien que contestó la A. Ojo con el de la A. Bueno, hay alguien que contestó la D también. Pilas. Los que contestaron la A y la D o alguna diferente, ¿cuál era el problema? Que no nos acordábamos de las razones trigonométricas. Entonces, ahí les enseñé esa parte de mnemotecnia para que ustedes se acuerden, ¿no? Mire, coca, coca, ip, ip, y escriben al revés, coca, coca, ip, ip, y colocan seno, coseno, tangente, y ahí las tienen todas. Entonces, la respuesta en ese caso era la C. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Esta. Listo. Vamos a leer. Dice, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Listo, y tengo opciones 9, 14, 20 y 40. Entonces, empiecen a hacer cálculos a ver cómo harían ese ejercicio. Mientras ustedes piensan y lo hacen, ese ejercicio es de un nivel siempre un poquito más elevado que los anteriores. Les voy a dar más tiempo. Bueno, aquí me están diciendo algunos que la A, otros que la B, pero la verdad es que no sé si me están hablando de la pregunta anterior o de esta. No sé, sería como por el tiempo mirar. La A. No sé si sea de la A o la B. Bueno, aquí hay un mensaje nuevo de Andrés. Me están diciendo que la A. Ay, perdón, yo les estoy diciendo la respuesta. No mentiras. No se dejen creer de los que dijeron A. Que hay muchos que dijeron A. Aquí Juan Eduardo dice que cree que es la D y Natalia dice que cree que es la D. Pero ustedes, puede que algunos de los que contestaron, obviamente van a tener razón. ¿Sí? Aquí vamos a meterle un poco de estadística. Hay 32 estudiantes. Si todos ustedes contestan, uno la A, otro la B, otro la C, otro la D, lo más seguro es que a varios les quede bien, ¿cierto? De eso se trata. Pero entonces ustedes están dándoles como, echando como al azar, mirando a ver. Y Jennifer dice que creo que es la C.
Bueno, vamos entonces a mirar la solución. Bueno, vamos entonces a mirar acá. Me disculpan que es que aquí Sofía se puso a llorar. Bueno, me tocó aquí hacer una pausa porque es que hay mucho ruido acá en mi casa. Bueno, entonces, para poder contestar a esa pregunta correctamente, sin pinochazo, sin azar, vamos primero a repasar algunos conceptos. Primero, vamos a mirar qué es combinatoria, qué son permutaciones y qué es un factorial. Factorial. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar un ejemplo acá. Si yo tengo las letras para hacer un factorial, si yo tengo, por ejemplo, estas letras, la letra A, B, C, ¿de cuántas maneras diferentes las puedo escribir? Entonces, mire, yo tengo A, B, C, puedo escribirlo, a ver, ustedes me van ayudando, puedo escribir A, C, B, puedo escribir colocando la B primera, ¿cierto? B, A, C, B, C, A, ¿cuál otra sería? CBA. CAB y CBA. No hay más, ¿cierto? No hay más combinaciones que yo pueda hacer. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, pero aquí me quedó fácil sacar esa lista porque tenía solamente 3 elementos. 3 elementos. ¿Y cómo lo puedo hacer de una forma más correcta? Con una formulita que se llama factorial. ¿Cómo se escribe? 3 y un signo de admiración. Y se lee 3 factorial. ¿Cómo se desarrolla un factorial? ¿Cómo se desarrolla un factorial? Se desarrolla multiplicando ese número 3 por sus anteriores hasta el 1, es decir, 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 3 por 2 por 1? Eso me da 3 por 2, 6, por 1, 6. Es decir, 3 factorial es igual a 6. Entonces, si resulta que no tengo 3 elementos, sino que tengo 4 elementos, ¿cierto? Si tengo las letras A, B, C y D, ¿de cuántas maneras las puedo escribir? Pues ponerme a sacar la lista A, B, C, D, A, B, D, C, pues eso es un poquito complicado, aunque se puede. Pero yo lo puedo sacar fácilmente para sacar el número de combinaciones que puedo hacer si yo escribo 4 factorial. ¿Cuánto sería el resultado de 4 factorial? Sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto da eso? 24. Eso daría 24, ¿cierto? Mire, 4 por 3, 12, por 2, 24. Y con una letra más que coloque, esta factorial crece demasiado rápido. Por ejemplo, si yo tengo las letras A, B, C, D, A, B, C, D, vendría a ser, perdón, E, 5 letras, la operación correcta sería 5 factorial. ¿Y cuánto es 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso me da 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120 formas diferentes. Es decir, si yo meto una letra más, eso cosa crece rápido. Entonces, con 6 letras ya sería 6 factorial, que da 720. Un ejemplo clásico de este ejercicio, por decir algo. Si yo tengo si hay una carrera de caballos, ¿cierto? Hay 10 caballos compitiendo. 10 caballos.
¿De cuántas maneras diferentes pueden llegar a la meta los 10? Es decir, ¿de cuál sería el orden en el que van a llegar esos 10 caballos? Y se supone que todos pueden llegar de primeras o de segundas o de terceras. La formulita para calcularlo es sencillamente 10 factorial. ¿Y cuánto es 10 factorial? 10 factorial ya viene a ser un numerito que es un poquito ya más grandecito, que ese para veces voy a usar aquí la calculadora para no ponerme a hacer todas las operaciones. 10 factorial es 3 millones, este es un número ya muy grandecito, mire, 3.628.800 formas diferentes de que 10 caballos lleguen a la meta, todos ellos. Es decir, si yo los organizo los 10, tendría ese número de combinaciones diferentes. Entonces, de ahí la importancia de los factoriales. Ahora, vamos a colocar con el mismo número de caballos. Por ejemplo, si yo tengo esos 10 caballos, y yo quiero saber cuántos de ellos, de cuántas maneras pueden ocupar primero, segundo y tercer lugar, es decir, cuántos grupitos de 3 puedo hacer para llegar a la meta. En ese caso, a ver, me van a contestar, si yo quiero saber de esos 10, ¿cómo pueden ocupar primero, segundo y tercer lugar? Les pregunto, ¿importa el orden en que lleguen esos 3? ¿O es diferente si llega, por ejemplo, los mismos 3, pero el uno de primeras y el otro de segundas? A ver, en ese caso, ¿importa o no importa el orden? Sí, sí importa. Sí importa el orden, ¿cierto? Entonces, cuando importa el orden, a esa operación se le llama, ¿qué? Permutación. Entonces, recuerden que en una permutación importa el orden. Importa el orden. Y la fórmula para hacer una permutación, bueno, aquí en este caso, vámonos acá. Ya sabemos que en esta importa el orden. Colocémosla acá. Importa el orden. Y la fórmula para hacer una permutación se escribe así: n permutado con r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Y cómo voy a hacer esta operación? Si resulta que tengo 10 caballos, ¿sí? Y yo quiero saber de cuántas maneras pueden llegar primero, segundo y tercero a la meta, entonces la operación sería 10 permutado con 3, se escribe así. 10 permutado con 3 y la operación es aplicar esa fórmula. Sería 10 factorial sobre n menos r, o sea, 10 menos 3. ¿Cuánto es 10 menos 3? 7. 7 factorial. Ahora, ¿es necesario hacer todo 10 factorial? No, porque resulta que esos son multiplicaciones. Entonces, 10 factorial yo lo puedo ver como 10 por 9 por 8 por 7 factorial y abajo tengo un 7 factorial. Entonces, yo busco el que esté abajo y allá lo remato. Mire, es decir, yo puedo rematar el factorial donde yo quiera. Como estos todos son multiplicaciones, mire, el de acá se me va con el de acá. 9 por 8, 72. Y por 10, 720. Es decir, que si yo tengo 10 caballos en una competencia, existen 720 maneras diferentes ¿de qué? De ocupar primero, segundo y tercer lugar. Es decir, que puedo armar 720 grupos importando el orden, porque así sean los mismos caballos, no es lo mismo si yo llegué de primera, bueno, el caballo que llegue de primeras o el que llegue de segundas, ¿ok? Listo. Ahora, un ejercicio similar. Si resulta que tengo los 10 caballos, pero yo no quiero que ocupen primero, segundo y tercero, sino yo quiero escoger 3, ¿sí? Para llevarlos a algún evento, sin importar el orden. Es decir, a mí me interesa que vayan esos 3, no importa si yo los escogí de primeras o de segundas o de terceras. Cuando no importa el orden, a esa operación se le llama combinatoria. Y se escribe así, mire, n combinado con r, n permutado r, importa el orden de escoger los elementos, n combinado con r, no importa el orden de escoger los elementos. Y la formulita sería 10 factorial sobre, perdón, en este caso acá no, n factorial, r factorial abajo por n menos r
factorial. Entonces, son muy parecidas estas dos, solamente que esta de arriba tiene un R factorial multiplicando en el denominador. Bien, ¿cómo sería entonces nuestro ejemplo acá con los caballos para ese en particular? Si yo quiero escoger 3 caballos sin importar el orden, entonces sería 10, 10 combinado con 3. ¿Qué es 10 combinado con 3? 10 factorial, ¿cierto? 3 factorial, porque mira, acá dice R factorial, que es el chiquito de acá, y luego la resta, 10 menos 3, 7 factorial. ¿Cómo se hace? De la forma, igual, mire. 10 por 9 por 8 por 7 factorial, lo remato allá. Este 3 factorial lo puedo expresar como 3 por 2. El por 1 no es necesario colocarlo porque da igual. 7 factorial. Y ahora mire cómo se cancela de fácil. 7 se va con 7 factorial. Este 2 lo puedo simplificar con el 8 de arriba para que me dé 4. Y este 3, tercera una, lo puedo simplificar con el 9 para que me dé 3. ¿Cuáles quedaron sin simplificar? El 10, el 3 y el 4. Mire, 4 por 3, 12. Por 10, 120. Y lo más lógico es que salgan menos, ¿cierto? Si importa el orden de escoger los elementos, habían 720 formas con permutación. Si no importa el orden de escoger los elementos, sería una combinatoria y tendríamos 120. Mire que hay la sexta parte. ¿Por qué? Por el R factorial que divido. ¿Listo? Esto es la parte teórica que necesitamos para contestar nuestro problema. Ahora sí vamos a nuestro problema, que es el de la clase. Entonces, todo esto es lo que les tiene que quedar a ustedes. De ahora de aquí en adelante, ustedes van a tener estas fórmulas nuevas, estas dos más la del factorial que había escrito acá abajito. Y ahora sí vamos a leer el ejercicio. Dice, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de 11. Vamos a hacer acá. 2 sean de 11. Y 3, perdón, se decidió que 2 sean de grado décimo. 2 de décimo. Y 3 sean, ¿de qué grado? De 11. Pero además me dice el ejercicio que en décimo hay 5 estudiantes preparados, es decir, que allá tengo un universo de ¿cuántos? De 5 estudiantes preparados. Y en 11 hay un universo de ¿cuántos? De 4 estudiantes para prepararlos, preparados para ir. Esto sería una combinatoria. ¿Qué quiere decir? Vamos a mirar la primera parte. ¿Cuántos hay en 11, en décimo preparados? 5. ¿Y cuántos tengo que escoger? ¿Cuántos? 3, 2. No, 2. Ahora, les pregunto, ¿importa el orden o no importa el orden en que los escoja? A mí me interesan que vayan 2. No, no importa. No Yo le digo, importa. Una combinatoria. va a ir Juan y María. Es lo mismo que si yo digo, va a ir María y Juan, porque a mí lo que me interesa es que vayan esos 2. No me importa el orden en que se sienten allá, no. Lo que me importa es que vayan ellos 2. Es decir, que sería una combinatoria. ¿Y cómo lo sacaríamos? Pues entonces sería 5, que es el número grandote, combinado con 2, que es el número pequeño. Y 5 combinado con 2 sería 5 factorial, 2 factorial acá abajito, y 5 menos 2, 3 factorial, y hacemos la operación como les enseñé ahorita. Este 5 factorial es fácil si yo lo hago 5 por 4 por 3 factorial, lo remato ahí, 2 factorial es 2. Ese coincide, ¿no? Mire que 2 factorial es 2, porque 2 por 1 da 2. Por 3 factorial, y este de aquí se va con el de arriba y me daría 5 por 4, 20, dividido en 2, 10. ¿Qué quiere decir? Que tengo 10 formas diferentes para escoger el estudiante de grado ¿qué? ¿De grado? Décimo. Ahora, ¿el número 10 está en las opciones? No, porque precisamente esa no es la respuesta. Ahora, de grado 11, ¿cuántos hay preparados? 4. ¿Y cuántos tengo que sacar de allá? ¿Tengo que sacar? 3. Tampoco importa el orden, entonces sería una combinatoria. Entonces diríamos 4 combinado con 3.
¿Qué escribo arriba? 4 factorial, este 3 factorial que es el R, que diría aquí abajito, 3 factorial, y 4 menos 3, 1. 1 factorial. 1 factorial es 1. ¿Qué es 4 factorial? 4 factorial sería 4 por 3 factorial dividido en el 3 factorial de abajo, y el 3 factorial se me cancela con el 3 factorial y eso da 4. ¿El número 14 está? Sí. Bueno, conclusión. Tengo 10 maneras diferentes de escoger los estudiantes de décimo y 4 maneras diferentes de escoger los estudiantes de 11. ¿Cuántas hay en total? A ver, las respuestas eran 9, 14, 20 y 40. ¿Cuáles contestaron ustedes? 14. 40. Resulta que ahí entonces es cuando empieza uno a sufrir. ¿Por qué? Porque hay las dos respuestas. Mire, ahí está, el 14 y el 40. Entonces, bueno, es que 10 más 4 me da 14. Pero 10 por 4 me da 40. Entonces, ¿qué hago? ¿Una suma o una resta? Y es donde entra este teorema que está acá arribita, que se llama teorema fundamental del conteo. Y se los voy a explicar de una forma muy sencilla que siempre me hago entender así. Supongamos que una chica, coloquemos acá un nombre, Luisa, tiene 3 faldas, 4 blusas y 5 pares de zapatos. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir Luisa? Y eso se hace multiplicando 3 por 4 por 5. Entre 3 por 4, 12 por 5, 60. ¿Cierto? Se multiplica el número de faldas por el número de blusas por el número de zapatos. Es decir, que podría vestirse de 60 maneras diferentes. Teniendo en cuenta que si yo conservo la misma falda y la misma blusa y solamente cambiándome los zapatos, ya es una pinta diferente. O si solamente tiene blusas y faldas, supongamos que tiene 3 faldas y 4 blusas, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir? Se puede vestir de 12, ¿cierto? Se multiplica 3 por 4, 12, porque usted combina su falda primera con las 4 blusas, luego la falda segunda con las 4 blusas, luego la falda tercera con las 4 blusas, sale 12. El teorema fundamental del conteo indica que para determinar el número de formas de un evento en particular se multiplica el número de formas del primero por el número de formas del segundo por el número de formas del tercero. Entonces, en este caso, sabemos que hay 10 formas diferentes para escoger los estudiantes de grado décimo. Tendría que multiplicarla por el número de formas diferentes de escoger los estudiantes de grado 11, y la respuesta es 40. 10 por 4, 40. Obviamente, aquí yo me demoré mucho porque tuve que echarles el cuento desde el comienzo. Pero si yo ya tengo claro estas dos cosas nada más, la fórmula de la combinatoria y el teorema fundamental del conteo, es sencillamente hacer esto y multiplicar 10 por 4. Y ya. ¿Listo? ¿Alguna duda de este ejercicio o algo aquí que no les haya quedado claro? A ver, los escucho para poder seguir. ¿Claro o no claro? Todo claro, Claro, profe. profe. Está claro. Bueno, profe. ahora, ¿a quiénes le quedaron bien? A algunos les debió haber quedado bien, los que dijeron la D. Y a ver, díganme ahí, a mí me quedó bien. ¿A quién le quedó bien? A alguien les debió haberle quedado bien. Yo miro allá, hay algunos que contestaron D. Les quedaron bien. Y le quedó bien porque usted tuvo todo esto claro y dijo, no, es que yo multiplico 10 por 4 porque aquí no, porque a veces uno la intuición lo lleva a contestar la correcta. Eso a veces se tiene, que usted mira y la intuición lo lleva a contestar la correcta, o a veces producto del azar. En una prueba, saber, digamos que tiene 40 preguntas, es imposible que a un estudiante le queden todas mal. ¿Por qué? Porque la sola estadística, la probabilidad le da a uno el 25% de acierto. Es decir, si usted tiene 100 preguntas de matemáticas y las contesta al azar, es decir, usted va y escribe pinochazos allá, es más, ni siquiera lee la pregunta y solamente escribe la opción correcta,
la que se le venga a la cabeza, tiene la probabilidad de que le quede la cuarta parte bien, ¿sí? El 25%. ¿Por qué es el 25%? Porque si yo tengo A, B, C y D, ¿cierto? Lo que acabamos de ver ahorita, resulta que una de esas es correcta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acierto? ¿Cuál es la probabilidad de acierto? Fórmula de la probabilidad dice, número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Cuál es el número de casos posibles? 4 porque tengo 4 opciones. ¿Y número de casos favorables cuáles? ¿Cuántos? 1. 1. ¿Por qué? Pues porque solamente hay una correcta. Y entonces esto daría un cuarto que pasado a decimal sería 0,25 y pasado a porcentaje es del 25% de probabilidad de que me quede bien. Pero ahora miremos esto, chicos. Supongamos que yo logré descartar 2, pero haciendo un proceso correcto. Logré descartar 2, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo logro descartar 2 y echo pinochazo únicamente entre 2? Pues la probabilidad va a subir porque el número de casos posibles va a ser ¿cuánto? 2 de 1 y tendría entonces el 50% de probabilidad de que me quede bien. Es decir, si yo logro descartar algunas, pero que lo haga bien, porque es que a veces estudiantes que dicen, no, es que yo descarto y la primera que descartan es la correcta y echan pinochazo entre dos que son las falsas, pues ahí sí no le va a funcionar. Listo, bueno, entonces continuamos con la siguiente. Bueno, ¿qué tal les pareció esa preguntita? Interesante, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, una pregunta donde se aprenden muchas cosas. Es decir, en una sola pregunta, como ustedes pueden darse cuenta, repasamos, mire, factorial. Hay algunos estudiantes que de pronto nunca habían visto un factorial, ¿cierto? 3 factorial, 4 factorial, porque eso a veces es nuevo. La fórmula de hallar los factoriales, la fórmula de permutación, combinatoria, que si importa, que si no importa el orden. ¿Cuál es la idea, jóvenes? La idea es que de aquí en adelante, en pruebas posteriores, yo les voy a colocar ejercicios donde se aplique eso. ¿Cuál es la idea? Que si usted hoy no lo sabía, ya lo va a saber y en un próximo ejercicio, entonces usted ya va a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces aquí la respuesta era 40. Listo. Esta también del ICFES. Esa es más de análisis. Por favor, la leen bien. Ay, casi me fue. Menos mal no alcanzaron a ver. Dice, en clase, el profesor de matemáticas les pide a sus estudiantes que hallen números que cumplan de manera simultánea. ¿Qué significa de manera simultánea? Al tiempo, las dos. Las siguientes condiciones. Primera condición, que sea divisible. Bueno, no me rayen allá la pantalla. Que sea divisible por 2 y por 5. Que al dividirlo entre 4, su residuo sea 2. Ahora dice, Andrés plantea que un número que cumple estas condiciones es 40. Respecto a la respuesta de Andrés, es verdadero afirmar que. Ojo con esta doble negación. Es verdadero afirmar que. ¿Y cuál de estas es verdadera? Entonces, es una pregunta dicótoma también. ¿Por qué? Porque me dicen, es incorrecta, es correcta, es incorrecta y es correcta. Es decir, me están colocando 2 incorrectas y 2 correctas. Lo primero que tengo que saber es decidir qué es, si es correcta o si es incorrecta y buscar la justificación, es decir, el por qué. ¿Ok? Entonces, léanla y entonces me dan la solución de esa en particular. Y me lo escriben ahí por el chat. Correcto. Vamos a mirar. Por allá no sé quién me rayó la pantalla. Vamos a borrar eso. No rayen la pantalla, que el próximo que raye la pantalla lo multamos.
Listo, mientras ustedes van pensando y contestando, pues ojo, ustedes tienen que siempre analizar las preguntas. Si no lo hacen aquí, que estamos en confianza y aprendiendo, no lo van a hacer el día del ICFES. Listo, yo creo que aquí ya contestaron. Esta pregunta no es de operaciones complejas, sino de analizar y ya. Listo, vamos entonces a mirar aquí la solución. Listo. Me dicen que debo buscar números que cumplan simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Que cumplan tanto la primera como la segunda. Primera condición, que sea divisible por 2 y por 5. Y que al dividirlo entre 4, su residuo sea 12. Y dicen que Andrés, un estudiante de ese salón, plantea el número 40. Entonces, la respuesta de Andrés es correcta o es incorrecta. Mire que esto, las preguntas dicótomas vienen así. Y luego viene un porque arriba y un porque abajo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si esto es correcto o es incorrecta. Entonces, el número 40, ¿es divisible por 2 y por 5? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. Sí, señor. Porque 40 Sí, señor. al dividirlo en 2, el resultado da 20. Bien, cumple. También 40 al dividirlo en 5, el resultado da 8. Listo, entonces cumple la primera. Ahora, cumple la segunda, dice simultáneamente. Al dividirlo entre 4, su residuo es 2. Si yo coloco el 40 y lo divido en 4, el resultado da 10 y sobra ¿cuánto? 0. Recuerde que el residuo en una división es lo que sobra. A esto se le llama residuo. Entonces, ¿qué sucede con el número 40? Que incumple la segunda condición. Entonces, la afirmación de Andrés es que, ¿correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. Incorrecta, es decir que nos vamos por aquí. Listo, ya vamos en incorrecta. Es decir que en el pinochazo ya llevamos el 50%. Ahora vamos a buscar el por qué. Porque de esos dos porques que había ya, voy a compartirles nuevamente para que ustedes lo vean ahí. De esos dos porques, ya sabemos que es incorrecta, que sería la A y la C. Esos dos porques que hay allá, en el A, porque 40 también es divisible en 10. ¿Ese porque que está allá arriba es verdadero? ¿40 es divisible por 10? Es falso. No. O sea, sí, es verdadero, Sí pero sí no tiene nada que ver. No con tiene lo nada que que te ver, digo. correcto. Es como decir, es incorrecta porque hoy es sábado. Las dos cosas son verdaderas, pero una cosa no explica la otra, o sea, no es la justificación, ¿cierto? Ahora la otra incorrecta que sería la C. Entonces, el otro por qué. Es incorrecta porque al dividir 40 entre 4 se obtiene un residuo diferente a 2. ¿Y cuánto es el residuo? 0 porque es una división exacta. Entonces, la respuesta correcta es la C. Entonces, mire que el camino, mire. Primero decidir si es correcta o incorrecta. Nos vamos por este lado. Ahora buscamos el verdadero porque, entonces sería el de la opción C. Si yo me voy por este lado, ya no me importa cuál por qué, porque igual ya me fui por el lado equivocado. Entonces, lo primero que tenemos que decidir si no, correcta o incorrecta, falso o verdadero. Este tipo de preguntas dicótomas son muy frecuentes y la mayoría son así. Decida una de las dos y luego busque la justificación. Y muy bien lo que dijo por allá la niña que habló.
Porque el primer porque sí es verdadero, 40 es divisible en 10, pero no es una explicación de lo que estamos hablando, ¿cierto? No es una justificación que tenga que ver con el ejercicio. Listo, muy bien por todos los que dijeron la C. Vamos a mirar aquí a ver quiénes dijeron la C. Mire, Andrés Ávila dijo la C, Tracy también dijo la C. Hay otros que dijeron la B, Luna Pérez dijo la C. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta, a ver si sale ahí. Incorrecta. Listo, bien. Esta. Ahora sí ya llegaron las preguntas de geometría. Mire que estamos nosotros pasando por todas las ramas de las matemáticas que salen en el ICFES. Pensamiento numérico, pensamiento aleatorio, conteo, probabilidad y ya llegamos al pensamiento geométrico. El ejercicio dice así: en una caja cilíndrica caben 3 esferas, cada una de radio R, una encima de la otra. El volumen no ocupado, mire que allá hay un no, una negación. De esa generalmente debería estar en negrilla y mayúscula, ahí pues se me fue así. El volumen no ocupado por las esferas es, y tengo 5 opciones. En este caso, como son 5 opciones, la probabilidad de acierto en el pinochazo baja. Ya no sería una de 4, sino que serían una de 5. Mientras ustedes lo hacen, lo piensan, yo voy haciendo el dibujito. Y no le da por cansarse, no es cuando... No, pero es que es como que ella ya sabe, a propósito de llamar la atención. Volumen no ocupado. Bueno, en este ejercicio se requieren siempre hacer operaciones. Por acá me están diciendo que, bueno, ya me están dando respuestas. Creo que es de esta. Bueno, Andrés dice, esta pregunta no la entiendo. Bueno, Andrés, pero uno en el ICFES no puede dejar así. O sea, a veces la intuición le ayuda. Entonces usted mire a ver, échele una y decídase por alguna. No es que les esté enseñando a echar pinochazo, pero en el ICFES no es bueno dejar preguntas en blanco. O sea, usted decídase por alguna siempre, pero la idea es que uno no deje las cosas al azar. Es decir, uno tiene que hacer las cosas con conciencia y pensando pues en cómo debe ser. ¿Listo? Bueno, vamos a desarrollarlo aquí. Me están diciendo que la B, la C, la D, la E, ya pasamos por todas las respuestas. Quiere decir que al menos alguien está bien. Bueno, vamos a mirarlo entonces allá en el tablero. Lo quité de allá, ustedes ya lo vieron, y ahora lo voy a leer acá. Dice, en una caja cilíndrica caben 3 esferas, es decir, ¿qué tenemos acá? Un cilindrito así como una cosita, un estuche de forma cilíndrica.
Y dentro de ese estuche se echaron 3 bolitas. Haga de cuenta un estuchito donde echamos 3 peloticas de tenis, ¿cierto? Una encima de la otra, de tal manera que donde termina una, comienza la otra. Y me están preguntando cuál es el volumen no ocupado de quién, de ese cilindro, ¿cierto? Ahí no lo dijeron, pero se supone que es estos espacios en blanco que quedaron ahí. Entonces, ¿cómo sería para calcular el volumen no ocupado? Pues la idea sería entonces calcular el volumen del cilindro, ¿cierto? Que sería el volumen completo, todo, y a eso le restamos el volumen que ocupan las esferas, menos el volumen de las esferas. Esa sería como la técnica, digamos, mi ruta a seguir. Calcular el volumen del cilindro y a ese volumen del cilindro restarle el volumen de las esferas. ¿Cuáles conocimientos previos tengo que saber? Yo tengo que saber estas fórmulas. Por favor, las anotan porque esto es lo que tiene que quedar. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro se calcula de la siguiente manera. Pi r cuadrado por altura. Pi r cuadrado por h, ¿qué es h? H es esto, la altura del cilindro. ¿Y qué es radio? El radio de la base. Recuerde que la base en un cilindro es un círculo y eso tiene radio. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de una esfera? El volumen de una esfera se calcula con la fórmula 4/3 de pi r a la 3. Esa sí ya la habíamos trabajado por allá en un inicio de las primeras clases que vimos, creo que la que hicimos gratis. Bien, ahora, como ya conozco esto, entonces ya puedo ejecutarlo de arriba. Solamente que tengo que tener en cuenta acá, el ejercicio me dicen que esas esferas tienen radio R. No me dieron un radio en especial, sino me dijeron que era R. Quiere decir que la distancia desde el centro de cada esfera acá vale R. Y ese radio de la esfera va a coincidir con el radio de la base del círculo, es decir, que la base del círculo va a ser la misma R. Esto tiene R por todo lado, quiere decir que tiene R aquí también. Ahora, si nosotros miramos la esfera completa, desde acá hasta acá, ¿cuántas R's hay ahí? A ver, conteste. Este pedacito. Si esto tiene R, ¿cuánto tiene esto? 2 R. 2 2R. R's. 2R. Esto va a tener otro 2R porque sería 2 veces el radio y esto va a tener otro 2R. 2R. Conclusión, la altura del cilindro va a valer 6R, es decir, todo quedaría en términos de R. ¿Listo? Y ahora sí, entonces vamos a sacar cuál sería el volumen del cilindro. El volumen del cilindro sería entonces pi r cuadrado, porque R sí estoy hablando de la misma R, la misma variable, por la altura que sería 6R. Entonces el volumen del cilindro sería, mire, 6, voy a hacerlo acá más bien. El volumen del cilindro sería entonces 6, mire, pi por 6 daría 6 pi r cuadrado por r, el resultado da r a la 3. O sea, el volumen del cilindro es 6 pi r al cubo. Ahora, ¿cuál es el volumen de las esferas? El volumen de las esferas, mire, de una sola esfera es 4/3 de pi r a la 3. Mire, es la misma r. ¿Cuántas esferas son? 3. 3. Entonces, el volumen de las esferas, en plural, el volumen de las esferas, en plural, porque ya serían las 3, sería 3 veces, ¿cierto? Tendría que multiplicar por 3. 4/3 de pi r a la 3. Este 3 se cancela con ese 3. Y sería simplemente 4 pi r a la 3. Listo, entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta vendría a ser acá arribita, lo voy a colocar allá arriba. Volumen del cilindro, ¿cuánto nos dio? 6 pi r a la 3. 6 pi r a la 3. Menos el volumen de las esferas, todas completas, sería 4 pi r a la 3.
¿Cuánto es 6 pi r a la 3 menos 4 pi r a la 3? 2. 2, correcto, pi r a la 3. Ese pi r a la 3 funciona como si fuera un x, como si fuera 6x menos 4x, pues 2x. ¿Por qué? Porque eso sería como una variable ahí, perdón, una x, ¿cierto? 6 gallinas menos 4 gallinas, pues 2 gallinas. 6 pi r a la 3 menos 4 pi r a la 3, el resultado es 2 pi r a la 3. Es decir, que la respuesta correcta era la B. La B. Aquí no sé quiénes le pegarían a la respuesta correcta. Vamos a mirar. La respuesta correcta ahí era la B. Listo. ¿Alguna duda de ese ejercicio antes de pasar al siguiente? ¿Qué era lo que, bueno, o hablemos de este ejercicio, ¿por qué nos quedó mal? Sí, porque ahí a varias personas les quedó mal. ¿Cuál era el problema de este ejercicio? A ver, sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Que ustedes sabían que era calcular el volumen del cilindro y quitarle el volumen de las esferas, ¿sí o no? No, señor. O por lo menos el ejercicio se entendía, y el dibujo que está al lado, pues ayudaba a entenderlo. Mire, una caja cilíndrica cabe en 3 esferas, cada una de radio R. Una encima de la otra. El volumen no ocupado por la esfera es. Entonces, el plan que trazamos era calcular el volumen del cilindro y quitarle el volumen de las esferas. ¿Qué es lo que me impide hacer ese ejercicio? Si yo no sé la fórmula del volumen del cilindro, ni sé la fórmula del volumen de la esfera. Entonces, ustedes ahora sí ya lo saben. Entonces, repasemos. Volumen del cilindro. ¿Cómo es? Volumen del cilindro. A ver. Pi r a la 2 por h. Pi r a la 2 por h, y h es la altura, y r es el radio de la base. ¿Y por qué r? Porque la base en un cilindro es un círculo. Entonces, por eso estamos hablando del radio de la base y h la altura. Y el volumen de una esfera no se nos puede olvidar, 4/3 de pi r a la 3. Así de sencilla, 4/3 de pi por r a la 3. ¿Listo? Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. Es similar. Dice, se tiene un cubo de madera al cual se le hizo una perforación cilíndrica en el centro, como se muestra en la figura. Si la arista, ¿qué es arista? ¿Qué es Creo que son arista? los lados. Lo que mide el lado, correcto, la arista. Por eso nosotros usamos el lenguaje técnico de las matemáticas. Si la arista del cubo mide 8 centímetros y el radio del cilindro mide 2, el volumen del cubo perforado es decir que ya sabemos cuál sería nuestro plan. A ver, nuestro plan sería, calcule el volumen de qué, del cubo, y como le hice un hueco, pues le quito el volumen de qué, de ese hueco. ¿Y ese hueco qué forma tiene? Forma de cilindro. Entonces ustedes ya saben, los voy a dejar quieticos y no sé, bueno, me comparten la respuesta ahí, pero les voy a pedir el favor que me compartan sus operaciones y su análisis en una fotico por WhatsApp. Y yo la comparto aquí con todos ustedes para mirar a ver de qué manera están interpretando ustedes ese ejercicio, y de pronto en la parte de las operaciones si se están equivocando en algo. Entonces, ese WhatsApp, si me lo envían, es mejor que lo envíen al grupo que tenemos ahí donde dice ciclo 1, porque si me lo envían por mensajes personales, pues me queda muy difícil buscarlos a todos, que tengo muchos chats abiertos. Mientras ustedes hacen eso, yo voy haciendo el dibujito para explicarlo luego.
Bueno, los que ya estén haciendo, ya tengan algo adelantado de este ejercicio del cubo y el cilindro, pueden enviar la foto del desarrollo que hicieron al chat de WhatsApp del grupo donde dice ciclo 1, pre-ICFES Matemáticas, para ver su forma de trabajar, su forma de desarrollar el ejercicio, ¿listo? Y poderles dar alguna orientación acerca de ese ejercicio en particular, ¿listo? Entonces estoy esperando que me envíen para poder compartir con ustedes eso. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya casi? ¿Qué se hicieron? Profe, qué pena, ¿me permite ver otra vez el problema? Fue que los quité, sí. Ahí está el problema. Profe, Sí. yo llegué a hacerle hasta el volumen, a hacerle el volumen de las aristas y me dio Bueno, 512. 512, sí, el volumen del cubo sería 512, porque recuerden que el volumen del cubo es la fórmula más fácil de todas, que sería simplemente lado por lado, que es el volumen de un cubo, o arista elevado a la 3. Entonces, si usted 8 al cubo. multiplica 8 al cubo, correcto, que es lo mismo, 8 por 8, 64, y 64 por 8 le da 512. ¿Cuál es el problema? Que hay 3 que tienen 512, ¿cierto? Mire, la A, la B y la C, ¿cierto? Pues nuestra intuición nos diría que la respuesta puede estar ahí, porque sería una resta, ¿cierto? O sea, Descartaríamos de una vez la D y la E. la D y la E, correcto, porque el 512 no puede desaparecer, porque hay otro 256, ¿cierto? Mire que hay un 256 que es la D. Podría darlo en tal caso que sea dividido en 2, pero a nosotros de ninguna forma nos va a dar una división, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde? Es decir, que tendríamos esas 3 opciones. Ahora, ¿qué es lo que en dónde está la clave del ejercicio? En calcular el volumen de ese cilindro. Radio. El volumen de ese cilindro de radio, ¿qué? De radio 2. Y ustedes tienen la fórmula, acabamos de verla, acabaron de decirla ustedes mismos. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Pi R cuadrado por H. ¿Cuánto vale el radio? 2. ¿Y cuánto vale la altura? La altura de ese cilindro sería la misma medida de la arista del cubo. Vale 8, entonces calculen eso. ¿Cuánto es pi R cuadrado por 8? 32 pi. Y radio al cuadrado. Listo, entonces ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la A, según lo que se dice correcto. Y creo que esa es la A. Entonces, no sé si alguien me enviaría aquí, voy a revisar en el WhatsApp a ver si enviaron alguna solución. Correcto, acá Natalia. Ahora voy a compartir de aquí así. Y creo que, bueno, aquí para que solamente se vea esta parte. Esta es la solución de alguno de ustedes. 8 al cubo igual a 512, luego pi r cuadrado por h, pi 2 al cuadrado por h. Entonces recuerden que
se eleva primero al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 pi por h, y la h la misma altura del cilindro, del cubo, perdón, 32 pi, y la respuesta sería una diferencia. A 512 le quito 32 pi, listo, correcto esas operaciones que hizo ahí Javier Andrés. Jennifer Andrés, perdón, Jennifer Arenas, estoy leyendo mal. Bueno, ahora miramos acá esta de Natalia Salcedo. Volumen del cubo, L por L por L, correcto, menos el volumen del cilindro, que es pi r cuadrado por h. R cuadrado me daría 4, porque el radio vale 2, la altura 8, 8 por 4, 32, 512 menos 32 pi, correcto, muy bien Natalia. Ahora miremos por acá, este de Nicole Acevedo, también 512, que es el volumen del cilindro, y 32 pi, que es el volumen del, perdón, 512 volumen del cubo, 32 pi volumen del cilindro, con las operaciones correctas, y al final mire que ya estamos aprendiendo metodología, ¿no? Si sabemos que entonces es parecido al anterior, entonces volumen del cubo menos el volumen del cilindro, que es lo que ella nos coloca acá, también el lenguaje matemático, arista, radio, que todo eso es lo que pues uno debe tener claro y verificar. Neyfi Camargo también lo tiene correctamente, listo, muy bien. La mayoría lo hizo bien, correcto. La respuesta correcta es ¿la qué? ¿Cuál opción era? La A, bien, muy bien, listo. De eso se trata. La idea es que los protagonistas aquí deben ser ustedes, es decir, ustedes son los que tienen, como hicimos ahorita, hacer su solución, compartirla. En tal caso que se equivoquen, normal, no les dé pena enviarlo si está mal, porque la idea es que de los errores uno aprende. Los protagonistas deben ser ustedes, porque ustedes son los que necesitan prepararse y aprender. Sentarse a verme a mí, hacer los ejercicios, pueden crear algún modelo como tal, aprender, pero uno aprende haciéndolos. Listo, vamos a mirar esta, que es una pregunta de trigonometría, que tiene también otras cositas adicionales. Creo que ya se está viendo, sí. Sí estaré compartiendo, sí, creo que sí. Sí, En el señor. triángulo rectangular de la figura, TG es tangente, ¿no? A veces escriben tan, a veces escriben TG, de acuerdo al país, de acuerdo al autor. Tangente de alfa es igual a. Entonces me colocan ese triangulito y me están pidiendo tangente de alfa. Bueno, el anterior no hubo necesidad de que yo lo hiciera aquí en el tablero, porque ustedes lo hicieron muy bien. Entonces no hubo necesidad de que yo les revisara nada. Este también, quiero que ustedes me compartan también sus operaciones, su dibujo y su proceso allá en una fotico por WhatsApp, y yo les comparto para todos por medio del chat de compartir pantalla. Listo, tendríamos aquí. Bueno, entonces les doy ahí unos ticos para que ustedes piensen, realicen las operaciones a que haya lugar y me envíen la respuesta por el chat de WhatsApp.
Bueno, vamos a mirar entonces este ejercicio, cómo les quedó. Aquí no me han compartido todavía ninguna solución. ¿Listo? A ver, no me han compartido ninguna solución. Quiero que me envíen al menos una, porque mire que ya van a ser las 10. Listo, por acá ya me llegaron unas. Esta me la enviaron al revés. Tangente. Bueno, listo. Bueno, estamos aquí mirando entonces las soluciones que me dieron acá. Traten de enviarme las imágenes al derecho, porque aquí me queda difícil. Bueno, listo, esta es bueno, no veo aquí de quién es. Listo, entonces ahí lo primero que deberían calcular era el otro cateto, que aquí me da raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado, y como es tangente, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado sobre p. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora miremos acá esta. También raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos p cuadrado sobre p, que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Está bien, está bien. Listo, correcto. Los que me enviaron acá, bien. Glenda también lo envía correctamente. Muy bien, los que participaron con su respuesta. Listo. Ahora vamos a mirar, de pronto si hay alguien que no lo hizo, que de pronto tiene alguna duda, aquí para compartir con todos ustedes. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Triángulo rectángulo. Esto es un cateto. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Cuando nosotros desconocemos algún cateto en especial, sea A o B, que es exactamente lo mismo, la fórmula, la forma de calcular el cateto es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, que es la fórmula del despeje. Entonces, siempre que se desconozca un cateto, yo tengo que hacer una resta de ¿quién? Del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Es decir, que esto quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De el cuadrado de 1, que es 1, menos p cuadrado. Listo, ese sería ese cateto. Como me están pidiendo tangente, recuerde que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces vendría a ser raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado sobre p. Y listo, esa era la solución, no era más, era simplemente algo de trigonometría combinado con teorema de Pitágoras, y la respuesta correcta era entonces la A, ¿cierto? La A, listo, vemos la A. Profe, Señor. ¿me puede dejar ver otra vez la pantalla del tablero? Es que se me cortó la imagen y no alcancé a ver bien la solución. Ahí está. Listo, profe, muchas gracias. Les voy a poner entonces el siguiente problema. Es ese, por favor, entonces lo leemos.
Bueno, vamos a terminar ya con este ejercicio. Dice así, en un aula de 55 alumnos donde estudian geografía, inglés e historia, todos prefieren al menos uno de estos cursos. Todos prefieren al menos uno de estos cursos. 25 prefieren geografía, 32 prefieren inglés, 33 prefieren historia y 5 prefieren los 3 cursos. ¿Cuántos prefieren solo 2 cursos? Bien, ese ejercicio se hace con diagramas de Venn. Va ustedes, mientras ustedes tratan, lo solucionan, yo voy haciendo el dibujito acá para explicarse. Entonces tenemos... Listo, entonces tenemos estudiantes de geografía, estudiantes de inglés y estudiantes de historia. Vamos a pasar entonces a responder este ejercicio acá, ya como último ejercicio del día de hoy. Bien, entonces sería así. En este ejercicio se solucionan de la siguiente manera. Tenemos acá, esto se llama un diagrama de Venn, donde tenemos este se llama conjunto universal y sabemos que en total hay 55 estudiantes. Y ahora tenemos acá unas regiones. Mire, esta región acá es donde van a ir los estudiantes que estudian a la vez geografía, inglés e historia. ¿Quiénes van a ir en esta región? Los estudiantes que únicamente tienen inglés, historia. Aquí iría geografía e historia. ¿Quiénes van a ir acá? Los que solamente estudian inglés. Acá solamente historia y aquí solamente geografía. Entonces, cada región me indica el número de estudiantes que comparten al menos una o dos o las 3 asignaturas. Bueno. Acá dicen que en total tenemos 55, pero dice que todos prefieren al menos una. Al menos una quiere decir 1, 2 o 3. En esas al menos una indica pues alguna de las 3. Entonces dice 25 prefieren geografía. Entonces, ¿cuántos hay acá arribita que prefieran geografía? 25. 32 prefieren inglés. O sea que aquí tenemos un total de 32. Prefieren inglés. 25 prefieren geografía, 32 prefieren inglés, 33 prefieren historia, aquí hay 33, prefieren historia, y 5 prefieren los 3 cursos. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la mitad va a haber 5. Este ejercicio es un ejercicio de Olimpiada de Matemática, es un poquito complejo, por eso quiero explicárselos acá. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cuántos prefieren solo 2 cursos? Solo 2 cursos quiere decir los que están aquí, aquí y aquí. Entonces voy a colocar las letras A, B y C. La idea es averiguar cuánto suma este A, este B y este C, que son los estudiantes que solo prefieren 2 cursos. Es decir, solo prefieren geografía e historia, solo geografía, inglés o solo inglés e historia. ¿Sí? Entonces, esos son los que tengo que averiguar. Ahora, si en esta bolita están todos los de geografía y en geografía hay 25, pero aquí ya tengo 5, es decir, que en esta región tendría 20 incluidos que estos y estos. Aquí hay 20. ¿Por qué? Porque todos son 25. Entonces, aquí vendría a ser 20 menos A menos B. 20 menos A menos B. ¿Sí? Eso vendrían a ser esos de ahí. Y aquí tengo 32, menos estos 5 serían 27. Y a esos 27 le quito B y C, porque son los que irían ahí para completar los 32. Sería 27 menos B menos C. Y ahora entonces vamos a hacer la siguiente operación. Entonces tenemos aquí un total de estudiantes que vendríamos a sacarla de la siguiente
de la siguiente manera. Toda esta bola, todo esta, si nosotros miramos acá, voy a repasarla acá. Todo este conjunto, en todo este conjunto, ¿cuántos hay? Hay 33. Pues ahí ya tengo 33. Entonces digo, sumo esos 33 más estos que están acá, que es 20 menos A menos B, 20 menos A menos B, más estos que están aquí en la mitad, que son B estudiantes, más otro B, más estos que están acá, que sería 27 menos B menos C, y toda esa suma tiene que darme exactamente 55, porque sería lo lógico, que si yo sumo todas las regiones, una a una, la sumatoria de esas regiones sería exactamente el número total de estudiantes, que son 55. Mira. Esta región más esta, más esta, más esta, da 55. Pero en todo esta yo no voy a colocar A más 5, porque yo ya sé que ahí hay 33. Entonces, mire, 33 más estos, que no sé cuántos serán, más estos, todo da 55. Y ahora aquí simplemente hacemos operaciones. Esto ya es álgebra. Mire, esta menos B con esta más B se me cancela. Sumo. Aquí me quedaría menos A menos B menos C. Quedaría menos A menos B menos C es igual a 55, que está en el lado derecho, y sumo esto, mire, 33 más 27. ¿Cuánto es 33 más 27? ¿Cuántos jóvenes? 33 más 27. 60. 60. 60. Más 20. ¿Cuánto es? Más 20. 80, 80. ¿no? 80, miren. Todo eso a 80, es decir, que aquí restaría 80. Y va a quedar menos A menos B menos C es igual a 55. Eso da menos 25. 25. Pero Menos resulta que todo es 25. negativo. Mire, un truco de álgebra, multiplicar por menos 1, para que todo me quede positivo. Entonces me quedaría A más B más C es igual a 25. ¿Y quién es A más B más C? Pues es la sumatoria de todos los estudiantes que ven únicamente 2. Mire, los A son los que ven solamente geografía e historia. Los B solamente ven inglés e historia. Y los C ven inglés e historia. ¿Sí? B, geografía e historia, entonces todas las combinaciones. No me dice exactamente cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C, pero sí me dice lo que me interesa, que es la pregunta. ¿Cuántos estudiantes hay que ven solamente 2 materias? Es decir, la sumatoria de A más B más C, que eso da 25. ¿De cuántas formas puedo sumar 25? Pues muchas, colocando combinaciones de A más B más C. Pero la respuesta correcta entonces sería la opción C. La opción C, que sería entonces ese 25. Listo, jóvenes, entonces terminamos por hoy. Ya pues tengo otra actividad para hacer. Esto ya quedó grabado. De todas maneras yo les comparto luego el link para que si desean repasar. E igualmente por el chat de WhatsApp les voy a enviar esas diapositivas que trabajé para que ustedes tengan las preguntas y las puedan repasar. Entonces, listo, y hablamos en una próxima ocasión. Muchas gracias, profe. Listo, profe, Bueno, muchas chao, gracias. pues, listo, Profe, suerte. gracias. Gracias, que profe, tenga hasta un luego. feliz día. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias, profe, gracias. Chao.